Iniciamos nuestra ronda de entrevistas con el doctor Jorge Jáuregui, asesor de la Dirección Central del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y es un placer llevar el saludo del Jurado Nacional de Elecciones a los ciudadanos electores del país. Bueno, se informa que entre enero y julio del presente año, el Jurado Nacional de Elecciones ha vacado a 36 autoridades edilicias y regionales. ¿Qué pasó con esas autoridades? Bueno, hay que precisar que el Jurado Nacional de Elecciones cumple un rol de vital importancia para la gobernabilidad de los espacios regionales y locales, en tanto constituye un garante de la legalidad de los mecanismos de estabilidad en el cargo, como es el caso de las vacancias, ¿no? Ve usted, las vacancias son es un procedimiento jurisdiccional que tiene dos instancias. Una primera instancia es el Consejo Municipal o el Consejo Regional correspondiente, ¿no? Y una segunda instancia es el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, al Jurado Nacional de Elecciones llegan en calidad de apelación estos procedimientos, ¿no? Entonces, lo que hace el jurado es garantizar que el procedimiento se desarrolle conforme a ley. Hay que precisar que para vacar a una autoridad regional o municipal tiene que incurrir esta autoridad en una causal que prevé la ley. Es decir, no es que el jurado las vaca a autoridades porque de repente tiene algún criterio subjetivo o para proceder de esta manera, sino que es la propia autoridad la que incurre en una causal que determina su vacancia. Esta vacancia es resuelta siempre en primera instancia por el Consejo Municipal correspondiente o el Consejo Regional correspondiente que tiene esa competencia. Y hay un procedimiento que garantiza que la autoridad, tenga también derecho a participar de esta sesión, que es una sesión extraordinaria especialmente convocada con ese fin, del Consejo Municipal o Regional, y tiene que citarse a la autoridad, tiene que participar la autoridad. Si no participa la autoridad y no tiene derecho a defenderse, eso puede acarrear su nulidad. Es la última instancia ya a nivel del Jurado Nacional de Elecciones. Exactamente, el Jurado Nacional de Elecciones es el máximo tribunal electoral peruano y en este caso, como en varios casos de esta naturaleza, constituye la última instancia, ¿no? Sus decisiones son además irrevisables conforme lo prevé la propia. ¿Y las principales causales cuáles fueron? Ve usted, si recurrimos a autoridades municipales, ¿no? Que es un poco lo que mayor interés de repente genera, está vinculado a muerte de la autoridad, asunción de otro cargo proveniente de mandato popular, enfermedad o impedimento físico permanente que impida el desempeño normal de sus funciones, ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por más de 30 días consecutivos sin autorización del Consejo Municipal, cambio de domicilio fuera de la respectiva jurisdicción municipal, sentencia judicial emitida en última instancia por delito doloso, inconcurrencia justificada a 3 sesiones ordinarias consecutivas o 6 no consecutivas durante 3 meses, nepotismo conforme a la ley de la materia, o por incurrir en causal establecida en el artículo 63 de la ley. El artículo 63 de esta ley establece los impedimentos para contratar que tienen las autoridades locales, ¿no? O por sobrevenir algún impedimento establecido en la ley de elecciones municipales después de la elección, ¿no? Entonces, básicamente esas 10 son las causales en las que las autoridades pueden incurrir y sobre esa base el Consejo Municipal puede proceder a la vacancia de esta autoridad, ¿no? Entonces, ahí es importante señalar, ¿no?, que el Jurado Nacional de Elecciones cumple un rol fundamental para el funcionamiento del sistema político, porque partamos del hecho que no existen autoridades en el país, que van desde los alcaldes distritales hasta el propio presidente de la República, que no tengan esa condición de no ser porque hay una credencial que expide el Jurado Nacional de Elecciones. Y en el caso de las autoridades regionales y municipales, hay un procedimiento de estabilidad en el cargo, hay un procedimiento que se denomina de vacancia para poder, poner fin al mandato de estas autoridades, repito, regionales y municipales, cuando estas autoridades incurren en las causales que he mencionado, ¿no? Entonces, esto permite que, el espíritu de la norma esté orientado acá a tener autoridades idóneas, autoridades además que respeten un marco legal, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, de no hacer cambio de domicilio, no incurrir en nepotismo, estar impedidos de contratar con el gobierno, con la municipalidad o el gobierno regional que pertenecen, ¿no? Entonces,
El Jurado Nacional de Elecciones cumple entonces con garantizar la legalidad y la gobernabilidad de estos espacios regionales, porque no deja tan solo a criterio del Consejo Municipal o del Consejo Regional la vacancia de las autoridades regionales o municipales, sino que asimismo establece un mecanismo de garantía al establecer una segunda instancia en la que pueden recurrir, a la que pueden recurrir estas decisiones de primera instancia que se establecen, que se pueden emitir en los consejos municipales o regionales. En el tema del delito doloso, este tema es si es que la autoridad comete algún delito durante el ejercicio de su función o recibe una condena. Si recibe una condena, es la idea, ¿no? La idea es que, por ejemplo, una persona puede tener un proceso. Puede tener un proceso. Usted entenderá, y los ciudadanos también lo perciben de esa manera, que mientras no hay una sentencia firme, la persona no se reputa inocente, ¿no? Claro. Consecuentemente puede ser que una persona haya candidateado y, digamos, no tenga una sentencia al momento de candidatear. Y no obstante ello informó a través de su hoja de vida que tenía un proceso, ¿no? Y si una vez que asume el cargo, es decir, es elegido y tiene una credencial emitida por el Jurado Nacional de Elecciones para desempeñar ese cargo, si en el interín del ejercicio de la función se emite una sentencia, entonces, y esta sentencia es una sentencia condenatoria por delito doloso y además con pena privativa de libertad, establece la norma, ¿no? Entonces, evidentemente, si reúne todos esos elementos del tipo que establece el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, consecuentemente va a ser pasible de un procedimiento de vacancia. ¿Tiene que ser necesariamente con pena privativa de libertad? Porque de 4 años por abajo no hay prácticamente privación de la libertad. Claro, bueno, la norma establece esos elementos, ¿no? Entonces, usted entenderá que... Bastante discutible, ¿no? Porque no está claro, porque una sanción es una sanción. 4 años de sanción, pues no entra a la cárcel, pero está sancionado. Claro, ahí lo que habría que decir es que evidentemente el Jurado Nacional de Elecciones no es un organismo que legisla, ¿no? Es un organismo, claro. es un supremo intérprete de la ley electoral y aplica la norma, ¿no? Entonces, si es discutible o no, ya es un tema que de repente sería bueno, claro, orientarlo hacia el Congreso de la República, que tiene esa competencia. Así es, porque pero realmente es un poco contradictorio. Una sanción es una sanción. Claro, pero hay que transmitirle a los ciudadanos, electores, a los que se debe y con los que el Jurado Nacional de Elecciones tiene un compromiso permanente por la gobernabilidad y por la consolidación de la democracia, que el jurado garantiza el cumplimiento de la norma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué sucede? Los consejos municipales o los consejos regionales son cuerpos de naturaleza política, como usted lo entenderá, como lo entienden también los ciudadanos. Son elegidos, son actores políticos que son elegidos para ejercer una función esencialmente de representación. No obstante, es humano entender que tienen pues una orientación política, como es normal en una autoridad política, una orientación política y tal. Entonces, el sistema está establecido de tal manera que en caso hay alguna, tal vez arbitrariedad, o alguna, digamos, alguna imprecisión para el momento de la aplicación de la norma, al momento de interpretar la norma, en esta instancia, que son los consejos municipales o regionales, el jurado entonces hace ya una aplicación técnica, normativa, como permanentemente le ha caracterizado. En el caso de la situación del alcalde de Los Olivos, ¿ya el jurado dio su palabra final o todavía en qué situación se encuentra el Burgomais? Mire, la verdad es que yo no tengo, eso es una, digamos, información que tendría que proporcionarla oficialmente el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Yo me reservaría opinión a efectos de tenerla, que sea la instancia correspondiente la que se pronuncie. Ahora, lo que sí llamó la atención que se convocó a la sesión de consejo en una hora atípica, ¿no? 6 de la mañana. ¿Está estipulado en la ley este tipo de citaciones? Lo que sucede es que lo que establece la norma claramente es que tiene que haber una convocatoria a sesión, ¿no? Y que además tiene que haber un mínimo de votación, que son 2/3 del Consejo Municipal, ¿no? Votación aprobatoria para, digamos, determinar la vacancia. Lo que establece la norma son dos cosas: que tiene que haber una convocatoria a sesión extraordinaria con ese fin, que tiene que haber una votación aprobatoria no menor de los 2/3, y además que tiene que participar el alcalde, que tiene que convocarse al alcalde o al regidor, a la autoridad que es objeto del procedimiento de vacancia, ¿no? Esas son las tres formalidades que exige la norma. Ahora, entenderá usted que ese es el marco legal, y ya más bien cada consejo municipal va a orientar, ¿no?, el tema de las sesiones también en función a la autonomía que tiene para ello, ¿no? Hace algún tiempo se habló mucho de la vacancia del Consejo
Provincial de Lima. ¿Procedía ya el pedir una vacancia del Consejo? Porque entendemos que es pasado un tiempo, ¿no?, de ejercicio del cargo. Ya, ahí hay que hacer una precisión categórica. No hay que confundir el procedimiento de vacancia, que es un procedimiento de naturaleza jurisdiccional, en la que el Jurado Nacional de Elecciones interviene como segunda instancia en administración de justicia, en la administración de justicia, ¿no?, de los procedimientos de revocatoria y mandato. Entonces, los procedimientos de revocatoria y mandato tienen una naturaleza jurídica totalmente distinta, porque estamos hablando de mecanismos de participación ciudadana, propiamente de control ciudadano. Entonces, mientras que en el ámbito de la vacancia existe un control, digamos, jurídico, ¿no?, un control de naturaleza jurisdiccional que ejerce el Jurado Nacional de Elecciones en segunda instancia y última, en la revocatoria y mandato lo que sucede es más bien un control de naturaleza política de los ciudadanos hacia sus autoridades. Es decir, se convoca un referéndum cuando un determinado número de ciudadanos lo solicitan la activación de un procedimiento de revocatoria. Se activa un referéndum para consultarle a los ciudadanos si desean que la autoridad permanezca o no en el cargo. Ahora, se puede revocar el mandato de una autoridad como de todo el Consejo Municipal o de todo el Consejo Regional. Eso ya es a criterio de los ciudadanos que solicitan el procedimiento. Ahora, una cosa es que se solicite una revocatoria y otra cosa es que proceda la revocatoria. Todavía hay que esperar a cuál es el resultado de la votación. Sin embargo, lo que usted decía sí es bueno hacer también la precisión. La solicitud de revocatoria se puede presentar dentro del segundo y el tercer año de mandato, es decir, no se puede presentar o solicitar dentro del primero y el último año de mandato. Segundo y tercer año de mandato. Entonces, son procedimientos distintos. Ahí el Jurado Nacional de Elecciones también cumple una función fundamental, porque es el garante de la legalidad de estos procedimientos, y asimismo porque administra justicia también propiamente en lo que es el procedimiento de revocatoria, ¿no?, en lo que es el procedimiento de referéndum, vamos a decirlo así. Muy bien, nuestro agradecimiento al doctor Jorge Jáuregui, asesor de la Dirección Central del Jurado Nacional de Elecciones. Muchísimas gracias por su presencia. Buenos días, muchas gracias también.